Buenas tardes, yo soy el cadete de segundo año, Servicio de Sanidad Naval, estudiante de Medicina, Islas Méndez Andros. Hoy vamos a hablar de la extracción de ADN por método de laboratorio en un simulador. Lo que vamos a hacer es darle a iniciar el laboratorio. El texto está en inglés, pero dice que se va a necesitar para este experimento aislar ADN de un humano para la prueba del ADN. Dice, te preguntarás qué vamos a necesitar para recolectar el ADN. Aquí vamos a ponerle en continuar. Dice que sirve para pruebas genéticas, para identificación de cuerpos, el análisis forense como evidencia. Entonces dice que los científicos aíslan ADN por estas siguientes razones, en las cuales se incluyen pruebas genéticas o pruebas de paternidad, también para la identificación de cadáveres o de cuerpos y el análisis de la evidencia forense. Le vamos a continuar. La extracción del ADN es el primer paso de todos para el proceso de laboratorio. La extracción del ADN es una parte importante del proceso porque el ADN primero necesita ser purificado de las proteínas y otras células eh, que puedan estar contaminando la muestra. Necesitamos células porque es donde se encuentra el ADN. Vamos a necesitar estas células en la mayoría de las células del cuerpo, o casi todas las células de nuestro cuerpo, tienen núcleo, y dentro de esos núcleos se encuentra el ADN. Le damos en siguiente y aquí está la célula, nos va abriendo el núcleo y encontramos a los cromosomas. Los cromosomas están compuestos por proteínas que se llaman histonas, en donde se enredan las cadenas de ADN. Estas cadenas, a ver, así que nos pregunta que dónde vamos a empezar. Primero necesitamos colectar algunas células de nuestro sujeto para el test. Nuestro sujeto de estudio vamos a acercarnos para recoger la célula. En este caso lo hacemos de la boca. Y dice que vamos a iniciar los pasos que vamos a seguir para purificar el ADN de una mejilla por técnica de hisopado de la mejilla se encuentran a continuación. Primer paso es colectar las células. El segundo paso es que vamos a romper las células para liberar el ADN del núcleo y después vamos a separar el ADN de las proteínas y otros fragmentos celulares. Y por último vamos a aislar y concentrar el ADN. Estos serían los cuatro pasos que vamos a ir siguiendo. Aquí están los materiales que ocuparíamos y el equipo que vamos a necesitar para purificar el ADN de las mejillas, de las células de las mejillas. Es un baño María, una microcentrífuga, las pipetas, el hisopo y tenemos puntas de pipetas, tenemos soluciones. Las soluciones son etanol, isopril, resuspensión y concentración de sal y la solución de lisis. Primero vamos a tomar el hisopo, como se puede ver aquí, y lo vamos a introducir eh, en la boca del sujeto. Se empieza y se hace un trabajo dándole vueltas para colectar el mayor material. En el hisopo se encuentran las células y se empieza a hacer un zoom. Entonces lo que tenemos son las células.
enredadas en el material del hisopo, las del epitelio dentro de las mejillas. Los núcleos están representados de color morado. Le damos en siguiente y ahora lo que vamos a hacer es tomar el hisopo y lo colocamos en el tubo. Depende y tomamos la solución de lisis. Aquí lo que hicieron fue cortar el hisopo y lo colocamos en el tubo de pendón o simplemente lo enjuagamos. Enjuagamos la punta con solución de la solución de elipsis y lo que vamos a hacer es enjuagar la punta del hisopo usando la micropipeta. Se agrega la solución de elipsis en el tubo, haciendo que le permitamos romper las células con la solución de lisis, que significaría en griego separar o romper. Se toma la pipeta, después colocamos el tubo de pender en un baño María a baño caliente. Lo que hacemos es que con el mouse lo arrastramos y lo soltamos en el baño María. Y ahí lo que está es la solución de lisis con la punta del uso. Lo que hace con calor es que la solución de lisis es empezar a romper la célula todavía más y empezar a liberar el material genético. Aquí tenemos que nos dan las histonas, que contiene dos ingredientes importantes, llamadas proteína K o proteína ASA, proteasa, de romper la membrana celular, causando que la membrana se rompa y se abra, entonces liberando el ADN. Las proteínas que tenemos aquí se llaman histonas. Estas son cadenas de ADN y están enrolladas así en las histonas. Entonces estas proteínas las vamos a romper con las proteínas para liberar el ADN y quitarle este enrollamiento. Esta proteína de acá es una enzima. Las enzimas tienen que ser activadas. Entonces, a cierta temperatura, estas son activadas. Por eso las tenemos que meter en baño María, en el agua caliente, básicamente. Funcione y se active la proteína. Aquí nos dice que las células permanecen en el baño, en el agua, en el baño María. Y lo que vamos a hacer ahora es añadir una solución. Esta solución es concentrada de sal a nuestro tubo. Para hacer la práctica, igual le damos clic en el tubo, en la micropipeta, y la ponemos en el tubo. No, primero en la solución se pone, en la solución de sal. Nada más que no deja. La ponemos directamente hasta dentro del tubo. Y la primera en la solución de sal y luego ya en el tubo. Una vez que se agrega la solución salina, lo que va a hacer esa sal, como ya se dice en en el simulador, causa que las proteínas y otros componentes celulares, otros fragmentos, no se pongan, se separen, no se acumulen y se empiecen a separar. Entonces nos empiezan a quedar pequeños fragmentos de un lado y por el otro lado.
ya separándonos el ADN y los fragmentos celulares, que no serían ADN. Ahora ya tenemos separados los fragmentos celulares del ADN, pero no están apartados en sí, solo están fragmentados. Lo que vamos a usar aquí sería la microcentrifugadora para separar el ADN de las proteínas y los fragmentos. Aquí hacemos clic y colocamos el tubo de pendón dentro de una centrífuga. Siempre al usar las microcentrífugas se tiene que haber un balance, entonces al mismo nivel que colocamos el tubo de pendón en la centrífuga en ese lugar, al lugar contrario se tiene que colocar otro tubo que con agua u otra solución para no desbalancear nuestra microcentrifugadora. Lo que hace la microcentrifugadora es girar a ciertas revoluciones por minuto, que hace que el material genético, las proteínas y fragmentos celulares se vayan colocando por densidad y se vayan separando, acumulando entre sí mismas, pero no con otros fragmentos. Aquí vemos cómo está girando. Se saca el tubo y lo que hace es de la diferencia del peso de las proteínas y su densidad, los más pesados se van a ir al fondo y el ADN se va a la superficie porque ese en sí es ligero. Está disperso entre el líquido, pero ya sabemos que está separado por la densidad. Dice que dentro de la centrífuga los tubos giraron a una alta velocidad. Las proteínas más pesadas, los fragmentos pesados de proteína, están en el fondo, mientras que los fragmentos más ligeros permanecen dispersos en el líquido, en la superficie. Le damos continuar y ahora ya están separados los fragmentos. Se usa una micropipeta y esto nos sirve para remover el líquido de la superficie donde los fragmentos ya están aquí. Vamos a tratar de no tocar con la pipeta el líquido del fondo para no este, dañar nuestro proceso en el que ya los segmentamos. Entonces se pone la pipeta, se recoge el líquido de la superficie y se coloca en otro tubo, en un tubo limpio. Ya tengo aquí mi tubo y solamente el que sí contiene ADN, pero no lo puedo ver. Ese ADN en sí está disperso todavía con el líquido, entonces lo que voy a hacer es agregar alcohol isoprílico al tubo que está aquí. El alcohol isopropílico o isopropanol ya está puesto en la pipeta y se lo voy a agregar al tubo. Lo empezamos a agitar para ayudarlo. Lo que va a hacer ese alcohol isopropílico es de que nosotros antes habíamos segmentado el ADN, lo habíamos fragmentado, habían ADN pero disperso. Lo que hace es de que esas hebras de ADN, lo que esté ahí, se junten para que... Lo que hace es de que el ADN de la solución no es soluble, pero con el alcohol agregado se vuelve soluble y se puede observar ya mismo en la solución. Ya no se disuelve, sino que aquí, como vemos, se puede ver el ADN que ha sido agregado a simple vista. Se puede percibir muy poco. Aquí le damos continuar. Ahora, para darnos una mejor vista, lo que vamos a hacer y separar el ADN del alcohol isopropílico es que lo vamos a colocar de nuevo en la microcentrifuga con un tubo enfrente igual para que no se desbalancee y esté balanceada. Hacemos que gire a tantas revoluciones por minuto y sacamos.
Ahora lo que va a hacer es obtener el ADN con el alcohol. Aquí lo que va a hacer es quitar el alcohol, haciendo lo que vaya al fondo. Esto que está en el fondo agregado ya es el ADN. Una vez que quitamos el líquido removido, lo dejamos en el tubo. Se puede secar ese ADN y después se puede almacenar así seco. Ya después en almacén o en el congelador es donde se puede poner y finalmente se puede suspender o redisolverlo cuando se necesite para otros procedimientos. Mientras tanto se puede quedar así almacenado en congelador por incluso varios años. Como está en esta forma, se puede utilizar en el momento que sea para otro experimento. Se necesita ocupar, se saca del refrigerador y se disuelve en algún líquido y empezar a hacer el análisis, terminando aquí con la práctica.